Cada vez que paso frente a un rosal en flor, me acuerdo de los días en que sangraba por dentro y nadie lo notaba. Tenía 13 años. Mi nombre es Julia Esther Guzmán, y esta historia no comienza con flores ni finales felices. Comienza con una niña que supo lo que era callar para no morir. Buenos días, mis queridos. Gracias por estar aquí conmigo. Mi nombre es Julia Esther Guzmán de Villanueva. Tengo 76 años bien vividos. Nací en Ayutla, un pueblito olvidado en los cerros de Guerrero, y hoy vivo en las afueras de Puebla, rodeada de cerros y azahares. Aquí me dedico a lo mío, a cuidar gallinas, sembrar mis hierbitas medicinales y, sobre todo, a tejer. Tejo para no olvidar, tejo para recordar, tejo para sanar. Este video lo estamos grabando con ayuda de mi nieta, Dayana. Ella me convenció de hablar, de contar lo que por décadas guardé solo para mí. Dice que muchas mujeres allá afuera necesitan escuchar que si se puede salir del pozo, que si hay una luz, aunque uno nazca entre las sombras. ¿Y saben qué? Tal vez tenga razón, tal vez mi historia les sirva a alguna muchachita que hoy se siente rota, que piensa que su vida ya no tiene arreglo. Si tú eres esa niña, quédate conmigo, y si eres madre, abuela o hija, escucha también, porque lo que voy a contar no es solo mío, es de muchas. Mi infancia no tuvo juegos, ni muñecas, ni escuela, solo tierra bajo los pies descalzos y una voz que siempre me decía, calladita te ves más bonita. Pero yo no nací para quedarme callada, solo me tomó 60 años recuperar mi voz, y hoy, con esta garganta gastada, vengo a usarla por fin. Mi madre se llamaba Clarita, y era tan callada como yo llegué a ser. Y mi padre, bueno, ya hablaremos de él. No me importa si este video no se hace viral, no me importa si muchos se van, pero si tú, mujer que me estás viendo, aguantas hasta el final, tal vez juntas podamos sacar un poco de esa espina que te ha estado enterrando por dentro. Yo nací en 1949, un año lluvioso, decían. La partera me recibió bajo el techo de lámina de la casa de adobe donde vivíamos. Mi madre apenas tenía 17 años cuando me parió. Yo fui la primera de 6, y desde que aprendí a caminar, ya estaba cargando a los más pequeños. Nuestra casa quedaba al borde del cerro, en Ayutla, allá donde el sol pega sin piedad y los hombres mandan aunque no sepan ni leer. Era una casita con piso de tierra, un solo cuarto, y una cocina donde siempre olía a leña y tortillas recién hechas, pero también a miedo. Mi padre, Lucio Guzmán, era capataz en una finca de café, y cuando digo capataz, no se imaginen un jefe elegante. No, Lucio era un hombre bravo, de esos que golpean primero y preguntan después. Su palabra era ley, y su puño también. Mi madre vivía con la mirada hacia abajo, siempre apurada, siempre pidiendo permiso hasta para respirar. Nunca la vi reír, nunca la sexta cantar, ni una sola vez. Cuando tenía 4 años, ya sabía que el sonido de una botella vacía era mala señal, porque cuando mi padre bebía, la casa entera temblaba, y cuando no bebía, también. A mí me tocaba cuidar a los más chiquitos, lavar los pañales, traer agua del pozo con una cubeta más grande que yo. Nunca fui niña, fui sirvienta desde que supe sostener una escoba, y eso no era lo peor. Lo peor vino después. Cuando cumplí 8, mi padre empezó a acercarse distinto. Ya no me gritaba, ya no me ignoraba, ahora me miraba, con esos ojos turbios de aguardiente que daban miedo. Una noche me dijo, Julia, tú ya no eres una escuincla, vas a aprender a ser mujer. No entendí, o no quería entender, pero mi cuerpo sí lo entendió con dolor. No tengo palabras para describir lo que pasó esa noche. Solo les puedo decir que algo dentro de mí se quebró, y jamás volvió a ser igual. Mi madre lo sabía, claro que lo sabía, la sangre en las sábanas, mis ojos apagados, mi silencio, pero solo me dijo, así es la vida de la mujer, hija, acostúmbrate. Y así empezó el infierno, uno que duraría casi 10 años. A los 8 me robaron la inocencia, a los 9, ya me sentía vieja, y a los 10, ya no sentía nada, porque cuando el dolor es todos los días, uno se acostumbra, o se endurece. Yo me hice piedra por dentro. Recuerdo cómo despertaba cada madrugada con el sonido de las botas de mi padre entrando al cuarto. Yo dormía en un petate en el suelo, entre mis hermanitos, y él venía por mí como si yo fuera suya. ¿Cómo?
Si mi cuerpo no tuviera derecho a decir no, tapaba mi boca con su mano callosa, susurraba, SHH, si lloras, despiertas a los otros, y yo solo apretaba los dientes, los ojos, los puños. Rezaba en silencio a una virgen que no me escuchaba. Mira, madre, desde su hamaca, escuchaba todo, y no hacía nada, ni una palabra, ni una lágrima, como si se hubiera arrancado el alma para no sentir. Yo me volví muda, no hablaba en la escuela, no hablaba en casa, solo respondía lo necesario y ya. La maestra decía que era tímida, no era timidez, era miedo. Las otras niñas jugaban a las muñecas, yo les tenía miedo a los hombres, incluso a los niños de mi edad. Me parecían crueles, peligrosos, sucios, porque yo ya no era una niña, y lo peor era vivir como si nada pasara, sonreír, frente a los vecinos, ir a misa del brazo de mi padre, el hombre que cada noche me convertía en su sombra. Él daba limosna, leía en voz alta la Biblia, y todos lo respetaban. Yo lo odiaba, con cada fibra de mi ser, pero ese odio se quedaba atrapado aquí, en el pecho, porque no tenía a quién contárselo, no había dónde ir, ni con quién llorar. Los 11 tuve mi primer retraso. Mi madre se dio cuenta y me llevó con una señora del cerro, una que hacía trabajitos para resolver problemas. Me dieron un té negro como el lodo, y estuve 3 días sangrando, con fiebre y un dolor que me dejaba doblada en el petate. Cuando mejoré, mi madre solo dijo, que no se te ocurra abrir la boca, jamás, y así, se cerró el primer capítulo de lo que serían varios infiernos. Después de aquel primer aborto, mi cuerpo ya no fue el mismo. Me sentía vacía, descompuesta por dentro, como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Y lo más cruel era que no podía ni llorar. Las lágrimas se me habían secado de tanto suplicar. En silencio, pasaban los días y yo seguía cumpliendo mis tareas como si nada. Molía el maíz, cargaba leña, cuidaba a mis hermanos. En el pueblo me decían la seria, la callada, la que no habla, y yo solo pensaba, si hablar doliera menos, ya habría gritado al cielo. Mi padre no paró, volvía cada vez más seguido, ya no solo en las madrugadas, a veces en pleno día, cuando mamá salía al mercado. Me decía que yo era especial, que las otras no entendían lo que un hombre necesitaba, y yo apretaba los dientes. Soportaba, siempre soportaba. Mi madre me miraba de reojo, a veces notaba sus manos temblar, a veces se le llenaban los ojos de agua, pero nunca hizo nada, nunca. Una vez la enfrenté, con el poco valor que me quedaba. Le dije bajito, mientras colgábamos la ropa en el patio, mamá, no puedo más. Y ella, sin voltear a verme, murmuró, todas las mujeres pasamos por eso, algunas lo entienden antes que otras. Aquellas palabras me mataron más que cualquier golpe, porque no solo justificaba el horror, lo normalizaba, lo heredaba. Empecé a pensar que tal vez era cierto. Tal vez yo era la equivocada, la defectuosa, la exagerada. Después de todo, si mi madre lo había soportado, ¿por qué yo no? Y entonces me tragué el grito, el miedo, la rabia, me volví invisible, pasaba entre la gente como sombra, y a los 12 años ya parecía de 15, no por el cuerpo, sino por la mirada. En esa época, empecé a escribir en hojas sueltas que robaba del cuaderno de la escuela. Escribía lo que no podía decir. Lo escondía en una cajita de galletas, debajo de una piedra en el fondo del solar. Una de las primeras frases que puse fue, no quiero morirme, pero así no quiero seguir viviendo. Fue en esa cajita donde escribí mi primer grito. No lo escuchó nadie, claro, pero a mí me salvó, porque cuando no puedes hablar, escribir se vuelve como sangrar sin morirte. Cada noche, después de que todos dormían, me sentaba junto al fogón ya apagado y escribía con lápiz, con carbón, con lo que hubiera. Escribía lo que me dolía, lo que odiaba, lo que soñaba. A veces solo escribía la misma frase una y otra vez, quiero irme de aquí. Y cada vez que lo escribía, me sentía un poco más viva, como si el simple hecho de ponerlo en palabras me recordara que aún era persona, no solo cuerpo. A los 13 años, volví a tener un retraso, y esta vez mi madre no me llevó con la señora del cerro, esta vez fue mi padre quien me llevó, a la fuerza, a un lugar aún más oscuro. Recuerdo la casa, vieja, con ventanas tapadas y un olor agrio que se quedaba pegado en la piel. Allí una mujer mayor,
de cara seria y manos frías, me hizo acostarme en una camilla de madera. No me explicó nada, solo me dijo, esto duele, no grites, y empezó. El dolor fue tanto que me desmayé. Cuando desperté, había sangre en mis piernas, y un silencio espeso en la habitación. Mi padre hablaba en la sala con voz baja y enojada. Pagaba, como si yo fuera mercancía. Esa fue la segunda vez que mi cuerpo fue mutilado. Y esa fue también la vez que supe que nunca iba a poder confiar en un adulto. Ninguno, ni en mi madre, ni en el cura del pueblo, ni en los maestros. Nadie, porque todos sabían, todos, y todos callaban. Volvimos a casa ese día, y nadie dijo nada. Ni un cómo estás, ni un ya pasó, nada, solo arroz con frijoles y una noche más de puertas cerradas. Yo dormí abrazando la cajita de galletas, mojándola con las lágrimas que por fin salieron, y escribí una frase que aún recuerdo con claridad: si el infierno existe, está aquí, en esta casa, y yo ya estoy muerta. Pero no, no estaba muerta, no del todo. Algo dentro de mí seguía, latiendo, esperando el momento para pelear, para huir, para nacer otra vez. Mi madre decía que en la vida hay que aguantar, que una mujer que se queja es una mujer que nadie quiere, y yo la creí por un tiempo, hasta que entendí que su silencio no era sabiduría, era miedo, y el miedo, cuando lo heredas, se mete en los huesos como humedad. A los 14, ya, no tenía sueños, ni quería estudiar, ni jugar, ni salir al patio, solo quería desaparecer. Mi cuerpo se volvió una trampa. Cada vez que mi padre me miraba, yo me congelaba, y cuando él no estaba, mi madre me vigilaba como si yo fuera la culpable. Deja de provocarlo, me dijo una vez. Yo tenía puesto un vestido hasta los tobillos. La vergüenza me quemó más que cualquier golpe. Esa noche, escribí en mi cajita: hasta mi madre me culpa. ¿A dónde voy si aquí nadie me defiende? Fue esa frase la que me hizo pensar en escapar. Por primera vez, de verdad, no como sueño, sino como plan. Comencé a guardar monedas que encontraba tiradas, que sobraban del mandado. Poquitas, una por aquí, otra por allá. Las escondía dentro de un frasco de vidrio enterrado junto al gallinero. Empecé a observar a las mujeres del pueblo, una en particular, doña Teresa, la comadrona. Ella vivía sola, vendía hierbas en la plaza y no le bajaba la cabeza a nadie. Una vez, sin que ella supiera, la seguí de lejos hasta su casa. Era una choza humilde, pero llena de plantas, frascos, libros viejos. Y lo más importante, nadie le gritaba. Un día me animé a hablarle. Le dije que quería ayudarla con lo que fuera. Ella me miró con desconfianza, pero aceptó. Comencé a visitarla cuando decía que iba a hacer mandados. Le ayudaba a preparar ungüentos, a limpiar las hierbas, a poner etiquetas en sus frascos. Era la única parte del día donde me sentía un poco libre. Doña Teresa era seca, pero observadora, y aunque nunca me preguntó directamente, un día, me dijo: cuando quieras hablar, yo no te voy a callar. Y esas palabras, esas sí me hicieron llorar. Doña Teresa fue la primera persona en mi vida que me vio, y no me juzgó, no me preguntó por qué no sonreía, no me exigió que hablara, solo me ofrecía silencio seguro, y té caliente. A veces me daba libros viejos que tenía arrumbados en una caja, libros de remedios, de plantas, pero también uno de poesía, y ahí encontré algo que nunca había sentido, palabras que dolían igual que las mías, pero que también curaban. Había un verso que memoricé sin querer: no me pidan que cante, si me arrancaron la garganta. Lo repetía en la cabeza cada vez que mi padre me llamaba desde el cuarto. Era mi escudo, mi mantra. Poco a poco, comencé a contarle fragmentos a doña Teresa, nada completo, solo pedacitos. Mi papá me hace cosas, y ella no se inmutó, solo me dijo con voz firme: eso no está bien, y no es tu culpa, nunca lo fue. Esa frase me reventó por dentro, porque nadie, en 14 años de infierno, me había dicho eso: no es tu culpa, y por primera vez, me permití creerlo, aunque fuera un poquito, aunque la duda aún me mordiera los talones. Desde entonces, cada vez que me pasaba algo, corría a escribirlo, y si no podía escribirlo, se lo contaba a Teresa, a veces con palabras, a veces con miradas, a veces solo, con las manos temblando. Ella empezó a enseñarme a hacer pomadas, infusiones para el dolor,
para el susto, y entre sus manos curtidas y las mías, comenzó a tejerse otra cosa, una idea de libertad. Una vez me dijo, mira, niña, el cuerpo sana lento, pero el alma necesita testigos. Gente que no te calle, gente que te crea. Yo no sabía si algún día podría contarle todo, pero sentía que algo dentro de mí estaba despertando. Una parte que no quería ser víctima, una parte que quería vivir. De verdad, en esa época, cada día era una cuerda floja, una línea delgada entre el miedo y la esperanza. En casa, el infierno seguía igual. Mi padre no había cambiado, mi madre seguía bajando la cabeza, y mis hermanos, muy pequeños aún, solo veían sombras y susurros, sin entender. Pero afuera comenzaba a respirar. Doña Teresa se convirtió en mi refugio, aunque nadie lo supiera. Yo seguía fingiendo que iba al molino, fingiendo que todo estaba bien, pero en el fondo, cada visita a la casa de Teresa era una promesa secreta, un pacto entre la niña rota que yo era y la mujer que quería ser. Ella empezó a enseñarme algo más que remedios. Me enseñó a reconocer plantas, a leer el cuerpo, a escuchar a las mujeres que venían a pedir ayuda. Muchas de ellas lloraban, muchas hablaban en código. Yo entendía ese código, porque era el mío también. Un día llegó una muchacha con la cara hinchada y un ojo morado. Dijo que se cayó del burro. Teresa la miró con ternura y le dijo, y el burro también tenía puños, ¿verdad, hija? La muchacha rompió en llanto, y yo también. Esa tarde, Teresa me sirvió té de bugambilia y me dijo, tú no tienes por qué quedarte donde te duelen. No importa si es tu casa, si te sangra el alma, es hora de salir. Yo no respondí, solo apreté la taza con las dos manos, como si ese calor fuera lo único real. Esa noche, al regresar a casa, encontré a mi madre llorando en el patio. Era raro verla así. Tenía la cara hinchada y la mirada vacía. Mi padre estaba adentro, borracho, dormido. Me acerqué en silencio, y ella, sin mirarme, me dijo por primera vez, perdóname, Julia, perdóname por no haberte salvado. No supe qué decir. Solo me senté a su lado, y por un instante, fuimos dos mujeres heridas bajo la misma luna. Esa noche en el patio, junto a mi madre, el silencio pesaba más que las palabras. Yo la había odiado por tanto tiempo, por no hablar, por no protegerme, pero al verla allí, encogida como una niña, entendí algo. Ella también era una víctima, distinta a mí, sí, pero víctima al fin. No le respondí, no le dije que la perdonaba, pero no me fui, y creo que eso, para las dos, fue suficiente por esa noche. Los días siguieron su curso, como un río lento que arrastra piedras. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente, partida en mil pedazos, pero en mis visitas a Teresa, algo se iba reconstruyendo. Ella me decía, tú no eres lo que te hicieron, tú eres lo que eliges hacer con eso. Y esa frase, aunque al principio me dolía, terminó echando raíz en mí. Empecé a ayudar más. Me enseñó a preparar remedios para cólicos, para partos, para fiebres. Y un día me dijo, con su tono seco pero firme, si un día necesitas irte, tengo un contacto en Chilpancingo, una señora que acoge a muchachas como tú. Solo tienes que avisarme con tiempo. Mi corazón dio un brinco. No sabía si era miedo o esperanza, pero fue la primera vez que escuché la palabra irse como una opción real, como una puerta abierta. Esa noche, en mi cajita de galletas, escribí, existe un lugar lejos de aquí. Tal vez no lo conozco aún, pero ya sé que existe. Y empecé a guardar más monedas, a juntar ropa usada que me daba Teresa, a observar los autobuses que pasaban por el pueblo, a leer los letreros de los camiones, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, nombres que para mí eran como estrellas en el cielo, lejanos, brillantes, y llenos de promesa, pero no podía irme así, nada más. Tenía que esperar el momento, y ese momento no tardaría mucho en llegar, porque el infierno no perdona cuando siente que pierdes el miedo. Y mi padre lo sintió. Una tarde de agosto, todo cambió. Era uno de esos días pesados, con el aire denso y nublado, como si el cielo mismo supiera que algo malo estaba por pasar. Mi padre llegó borracho desde temprano, con los ojos inyectados de sangre y la voz más ronca de lo normal. Me llamó desde la puerta, como tantas veces antes.
pero esta vez no fui. Me escondí detrás del horno viejo en el patio. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a traicionar con el ruido. Y fue ahí cuando lo escuché. Mi madre se interpuso, por primera vez en su vida. Lo escuché gritarle: es mi hija y hago con ella lo que me da la gana. Y a ella le temblaba la voz cuando respondía: ya no más, Lucio, ya no más. Él la empujó con fuerza, la golpeó. Yo escuché el ruido del cuerpo cayendo contra el comal, un sonido seco, brutal, y luego, silencio. No recuerdo cómo salí corriendo, ni cómo llegué a casa de Teresa, solo sé que llegué sin aliento, con los pies descalzos, la ropa sucia y la mirada ida. Ella no preguntó nada, solo me tomó del brazo y dijo: ya no hay vuelta atrás, Julia, hoy es el día. Esa misma noche, me llevó en una camioneta vieja, hasta la carretera. Esperamos bajo un árbol, escondidas, hasta que pasó un autobús rumbo a Chilpancingo. Recuerdo que tenía las manos tan frías que ni las sentía, y los ojos secos de tanto llorar por dentro. Antes de subirme, Teresa me dio una bolsa de manta con algo de ropa, un frasquito con hierbas, y un papel arrugado con una dirección escrita a mano. Ahí te van a cuidar, me dijo, y si algún día quieres volver, que sea por ti, no por ellos. La abracé fuerte, más fuerte de lo que había abrazado a nadie en mi vida, y sin mirar atrás, subí al autobús. Mientras avanzaba por esa carretera serpenteada de cerros y nublina, sentí por primera vez algo parecido a libertad. No era alegría, no era paz, pero sí era distancia, distancia entre mi cuerpo y su sombra. Ese viaje rumbo a Chilpancingo fue el más largo de mi vida, no por las horas en carretera, sino por lo que dejaba atrás, y por lo que no sabía si iba a encontrar. Llevaba en la bolsa un frasquito de alcanfor, una muda de ropa, unas monedas sueltas y el papel con la dirección escrita a mano: Casa Refugio María de los Ángeles, calle Cedros, 27. No conocía a nadie, no tenía idea de cómo funcionaba el mundo más allá de mi pueblo, pero por primera vez en 14 años, respiraba sin miedo a que una mano me tapara la boca por la noche. Cuando llegué a la terminal de autobuses de Chilpancingo, el sol ya se estaba metiendo. La ciudad era un hervidero de gente, de voces, de motores. Yo me sentía como una hoja en un vendaval. Caminé con pasos pequeños, apretando el papel en el puño. Pregunté por la calle Cedros a una señora que vendía dulces. Me miró de arriba a abajo, pero respondió amable: está a unas 6 cuadras. Mija, sube por aquí y luego da vuelta a la izquierda. Mis pies ardían, pero mi alma iba en piloto automático, como si alguien más me estuviera cargando. Cuando toqué la puerta de aquella casa, una mujer de cabello corto y lentes grandes me abrió. Tendría unos 40 años. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera quién era yo. ¿Julia Guzmán?, preguntó. Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Pasa, Teresa nos avisó, te estábamos esperando. Y ahí, en esa sala con olor a sopa caliente y lavanda, me senté en un sillón por primera vez sin miedo. Me dieron agua, me preguntaron si tenía hambre, me ofrecieron un baño caliente y una cama solo para mí. No sabía cómo comportarme. Dormí con la ropa puesta, abrazada a mi bolsa, pero no hubo pasos en la madrugada, no hubo gritos, no hubo manos, solo el sonido del viento golpeando suavemente la ventana y mis propios latidos, recuperando su ritmo. Esa noche, escribí en una hoja prestada por una de las chicas del refugio: hoy dormí sin temblar, hoy desperté sin miedo, hoy, por fin, empiezo a vivir. Los primeros días en el refugio fueron como aprender a caminar otra vez. No sabía cómo mirar a la gente a los ojos, no sabía cómo aceptar una caricia sin encogerme, no sabía cómo hablar sin pedir permiso. Éramos 10 muchachas viviendo allí, todas diferentes, pero con la misma herida, alguien que nos había roto por dentro. Padres, padrastros, tíos, novios. El nombre cambiaba, el horror era el mismo. Nos daban talleres por las tardes. Al principio yo solo observaba, no confiaba, ni en ellas, ni en mí, pero había algo en sus historias que me dolía y me curaba al mismo tiempo, porque escucharlas era como oír mi propia voz en la boca de otra, y saber que no estaba sola. Eso, de alguna forma, empezó a coserme por dentro. Doña Malena, la encargada, era firme pero dulce. Tenía manos cálidas,
como las de una abuela que nunca tuve. Cada noche pasaba por los cuartos con una linterna, solo para ver si estábamos bien. Una madrugada me encontró despierta, con los ojos clavados en el techo. Se sentó a mi lado sin preguntar, y después de unos minutos de silencio me dijo: «Tu historia no te define, Julia, te atraviesa. Sí, pero no es lo único que eres». Lloré por primera vez en sus brazos, un llanto espeso, sin palabras, un deshago que me había guardado por años. Y ella no me soltó, no me juzgó, no me dijo que me calmara, solo me sostuvo, y eso, en ese momento, fue todo. Desde ese día empecé a escribir otra vez. Pero ahora ya no eran frases de desesperación, ahora eran fragmentos de lo que soñaba: tener una casa con un jardín, tejer en las tardes, no tenerle miedo a nadie, pequeños deseos, como hilitos de luz en medio del túnel. Y mientras más escribía, más sentía que podía volver a ser, no la misma, pero sí alguien entera, alguien nueva. En ese refugio aprendí cosas que no venían en ningún libro. Aprendí que el silencio también es una forma de gritar, que una cicatriz puede doler más con una palabra que con un cuchillo, y que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con las grietas. Las otras muchachas me enseñaron a reír otra vez, con timidez al principio, como quien no sabe si tiene derecho, pero poco a poco, mi risa fue saliendo de su escondite. No era escandalosa ni fuerte, era suave, bajita, como un brote nuevo en tierra quemada. Recuerdo especialmente a una muchacha llamada Elvira. Tenía 17, la cara llena de pecas y una fuerza que se notaba desde lejos. Ella me decía: «Si tú pudiste salir de allá sola, Julia, es porque ya traes el fuego adentro, nomás hay que soplarle tantito». Con Elvira me animé a salir a la calle por primera vez. Fuimos al mercado por unas verduras, y aunque mi cuerpo temblaba al principio, logré caminar entre la gente sin querer desaparecer. Cada paso era un acto de rebeldía, una victoria pequeña, pero victoria al fin. En el refugio también me enseñaron a bordar. Unas monjas que iban los sábados nos llevaban telas, hilos, agujas, y ahí, entre puntada y puntada, encontré otra forma de sacar lo que llevaba dentro. Mis primeros bordados eran oscuros, espinas, ojos llorando, corazones rotos, pero con el tiempo empecé a hacer flores, primero marchitas, después abiertas, como mi alma. A los 3 meses de estar ahí, doña Malena me llamó a su oficina. «Julia, tenemos una propuesta para ti», me dijo. «Una señora de Puebla, amiga nuestra, tiene una casa donde recibe muchachas como tú, les enseña oficios y les da trabajo. ¿Te interesaría conocerla?». Sentí un nudo en la garganta. Otra vez cambiar de lugar, otra vez empezar, pero también otra oportunidad. Asentí con la cabeza, sin saber que ese sí iba a cambiar mi vida para siempre. Un lunes al amanecer, me subí a otro autobús, esta vez rumbo a Puebla. Llevaba una bolsa con mis bordados, un par de mudas de ropa y una carta de recomendación firmada por doña Malena. Y aunque el miedo seguía ahí, quieto en mi estómago, había algo distinto, la certeza de que no iba sola. Llevaba conmigo cada palabra de aliento, cada abrazo compartido, cada puntada bordada entre lágrimas. La señora que me recibiría se llamaba Carmen de Villanueva. Tenía una casa grande en las afueras de Puebla, donde vivían mujeres rescatadas de violencia, trata o abandono. A muchas les decían las muchachas de la casa de Carmen, pero para nosotras, ese lugar era otra cosa, un segundo útero, un lugar donde volver a nacer. Carmen era una mujer elegante, de hablar pausado y mirada, que atravesaba. No necesitaba levantar la voz para hacerse respetar, y cuando me recibió, no preguntó detalles, solo me dijo: «Bienvenida, Julia, aquí nadie te va a tocar sin tu permiso, aquí tus manos valen». Esa frase me derrumbó por dentro, porque nunca, jamás, alguien me había dicho que mis manos valían. Siempre había sido el cuerpo, lo que podía cargar, lo que podían usar, pero mis manos también sabían crear, y Carmen lo vio. Los primeros días me sentí fuera de lugar. La casa era demasiado limpia, la comida demasiado caliente, la cama demasiado suave. Me despertaba sobresaltada pensando que todo era un sueño, que en cualquier momento despertaría otra vez en el petate, con la sombra de mi padre en la puerta. Pero no, allí no había gritos, no había puertas que se abrían de golpe,
solo otras mujeres que, como yo, estaban remendando sus vidas punto por punto. Carmen me enseñó costura fina. Con ella aprendí a hacer dobladillos invisibles, bordados en lino y hasta trajes regionales. Me decía, el hilo no solo cose la tela, hija, también cose las historias. Y tenía razón, cada vez que mis dedos entraban en contacto con el bastidor, era como si tocara partes de mí que habían estado dormidas. Mis bordados empezaron a cambiar. Ya no eran solo flores marchitas. Ahora había mariposas, ramas que crecían, cielos abiertos. Y en las noches, escribía, cartas que no mandaba, versos que no firmaba, fragmentos de mí que iba juntando para no olvidarme nunca de lo que había sobrevivido. A los 6 meses de estar en la casa de doña Carmen, mi vida había cambiado más de lo que creí posible. Ya no era la muchacha que temblaba con cada ruido. Seguía teniendo miedo. Sí, pero ahora también tenía herramientas. Sabía qué hacer con las manos. Y poquito a poco, empezaba a saber qué hacer con el corazón. Un día, Carmen me llevó a una feria de artesanías en el centro de Puebla. Era la primera vez que salía a vender lo que mis propias manos habían creado. Llevábamos manteles, servilletas, tapetes, y unos cojines bordados con flores del campo que yo había diseñado. Recuerdo que esa mañana, mientras montábamos el puesto, una señora se me acercó y me dijo, qué hermosos están estos bordados. Niña, ¿tú los hiciste? Y por primera vez en mucho tiempo, pude decir con orgullo, sí, señora, yo los hice. Sentí que las palabras me temblaban en la garganta, pero no de miedo, sino de emoción. Había creado algo bello, algo útil, algo que la gente admiraba sin saber de dónde venía mi dolor. Vendimos casi todo ese día, y Carmen, con una sonrisa serena, me entregó un sobre con mi parte. No es mucho, pero es tuyo, me dijo, ganado con tu trabajo, con tu historia, con tu dignidad. Yo no sabía si llorar o reír. Apreté ese sobre como si fuera un tesoro, y en realidad, lo era. Era la prueba de que no era un desecho, de que podía sostenerme, poquito a poco, sobre mis propios pies. Esa noche, en mi cuarto, escribí en una hoja que aún conservo, ya no soy la niña que se escondía debajo del fogón, ahora soy la mujer que cose, que vende, que respira sin permiso de nadie. Y aunque todavía había noches en que despertaba sobresaltada, aunque aún evitaba los espejos y me costaba confiar en los hombres, yo sabía que estaba en camino, no había sanación perfecta, pero sí posible, y mía. Un día, mientras bordaba bajo el jacarandá del patio, Carmen se me acercó con una carta en la mano. Es de doña Teresa, me dijo. Sentí que el corazón se me subió al cuello. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera una reliquia. La letra temblorosa de Teresa decía cosas sencillas, que el pueblo seguía igual, que la bugambilia ya estaba floreciendo, que había escuchado por una señora que yo estaba bien, y que eso le bastaba para dormir tranquila. Pero al final, en un párrafo corto, escribió algo que me dejó sin aliento. Tu madre preguntó por ti. Dice que cada noche deja un vaso de agua bajo tu retrato, que lo único que repite es, Dios la cuide, Dios la perdone. No supe qué sentir. Por un lado, la furia aún me ardía en la boca del estómago. Por otro, esa imagen del vaso de agua me rompió. Durante semanas no pude dejar de pensar en ella, en mis hermanitos, en la vida que había dejado atrás. Pero Carmen me dijo algo que me hizo anclar de nuevo. Pensar en el pasado es inevitable, Julia. Lo importante es desde dónde lo piensas, desde la herida o desde la cicatriz. Y entonces comprendí que aún no estaba lista para regresar, pero sí estaba lista para avanzar. Empecé a ofrecer clases de bordado a otras muchachas del refugio. Yo, que nunca me había sentido digna de enseñar nada, ahora estaba ahí, con una docena de ojos mirándome con respeto, con curiosidad, con ganas de aprender. Y en cada clase, no solo enseñaba técnicas, enseñaba a respirar mientras se borda, a sacar la rabia con cada puntada, a contar sin hablar. Una de las chicas, apenas de 13 años, me dijo un día, cuando bordo, me olvida todo lo feo, y sentí que mi corazón se apretaba, porque entendí que ese era el propósito, no olvidar, pero sí transformar. Lo que antes fue herida, ahora era hilo. Lo que antes fue sombra, ahora era diseño. Y poco a poco, lo que antes fue silencio,
ahora se convertía en voz. En una de esas tardes tranquilas, cuando el aire olía a pan dulce y aguja recién enhebrada, Carmen me llamó a su despacho. Tenía esa mirada que mezcla ternura con seriedad, esa que solo te ponen las personas que te quieren de verdad. Julia, me dijo, hay una familia en Atlixco que busca adoptar a una joven mayor de edad para integrarla en su taller. No es una adopción legal, claro, pero ellos acogen, enseñan y dan techo a quien lo necesite. Pienso que podría ser una nueva etapa para ti. Me quedé callada, no porque no quisiera, sino porque no sabía si tenía fuerzas para otro cambio. Pero entonces ella agregó, no tienes que decir que sí, solo piénsalo. A veces lo que sigue no es un salto, es solo un paso más. Esa noche recé, no lo hacía desde niña, pero me arrodillé junto a la cama y hablé con ese Dios que durante años creí que me había abandonado. Le pedí dirección, le pedí señales, y sobre todo, le pedí valor. 2 días después, le dije a Carmen que sí. Llegar a Atlixco fue como entrar en un cuadro pintado con cariño. Calles empedradas, macetas con flores en cada ventana, y el olor a tortillas recién hechas que flotaba en el aire. La familia que me recibió era sencilla y amorosa. Don Fermín, un hombre de manos grandes y alma tranquila. Doña Irma, con su cabello blanco recogido en un chongo y una risa que sonaba a canción antigua. Y sus 3 nietos, que corrían por la casa como si el tiempo no pesara. Ellos no sabían mi historia, solo lo que Carmen les había contado, una muchacha trabajadora que quiere aprender. Y eso bastó. Me dieron una habitación propia, un lugar en la mesa, un delantal para el taller, y un beso en la frente cada noche. Yo, ¿qué había conocido? Tantas camas frías y tantos abrazos falsos. Empecé a entender lo que era la ternura sin precio. En ese taller aprendí a coser ropa de lino, a planchar con vapor, a rematar botones sin que se note el hilo. Pero más que eso, aprendí a confiar, a vivir sin miedo, a dejar que el pasado se sentara conmigo, sin dejar que me dictara cada paso. Un domingo por la tarde, mientras bordaba un mantel con flores de cempasúchil, doña Irma me miró desde la cocina y me dijo con voz bajita, tienes alma de madre. Julia, se te nota en las manos, en cómo hablas con las plantas, en cómo cuidas a los niños. Esa frase me dejó congelada, porque si algo creí que jamás tendría, era eso, una maternidad. Después de tanto daño, después de tanto dolor, en ese cuerpo que fue campo de batalla, yo había enterrado la idea de ser madre. Pero esa noche, mientras me lavaba la cara frente al espejo, me sexta distinta, no como la niña rota que había escapado en la madrugada, sino como una mujer entera, que había sobrevivido a sí misma. Un mes después, llegó una carta del refugio. Era de Elvira. Contaba que ahora estaba estudiando enfermería en Morelos, que había logrado una beca, y que en sus clases, cuando hablaban de primeros auxilios, pensaba en mí, porque tú me diste los primeros auxilios del alma, Julia. Fuiste la primera en decirme que mi historia no era mi condena. Lloré en silencio esa noche, porque entendí que lo que yo había recibido, ahora lo estaba entregando. Y entonces, sin buscarlo, llegó ella, una bebita que nadie quiso, que dejaron en una canasta afuera del templo del barrio. La policía tocó la puerta del taller porque sabían que doña Irma ayudaba con donaciones. Y cuando vi a esa criatura temblando envuelta en un rebozo, algo dentro de mí se encendió. No fue miedo, no fue lástima, fue reconocimiento. Me vi en ella, pequeña, abandonada, con hambre de amor. Durante 3 días cuidé de ella como si la hubiera parido. No podía despegarme, no podía entregarla. Y entonces, don Fermín me tomó de la mano y me dijo, Julia, si tú quieres, esa niña puede tener madre desde hoy. No necesitaba papeles, ni permisos, solo voluntad. Y yo tenía, de sobra. La llamé Lía, porque en hebreo significa portadora de esperanza cansada. Y eso éramos las dos. 2 almas con demasiada historia para tan pocos años. Al principio, Lía no lloraba, solo miraba, como si ya supiera que en este mundo, llorar no siempre traía consuelo. La cargaba al pecho y le cantaba lo poquito que recordaba de las nanas que mi madre alguna vez me murmuró. Cada noche, antes de dormir, le susurraba al oído, te juro que contigo no se repite lo que me hicieron a mí. Te juro que aquí nadie te va a tocar sin amor. Y mientras lo decía, se me quebraba la voz.
pero no de tristeza, de compromiso. Mis días cambiaron. Ya no bordaba hasta la madrugada ni escribía en silencio. Ahora el tiempo se medía en biberones, en pañales limpios, en siestas al hombro. Doña Irma me ayudó como si fuera mi propia madre. Me enseñó a bañar a Lía en una tina pequeña de barro, a envolverla en un rebozo para calmar su llanto, a preparar té de anís para los cólicos. Y don Fermín, que era un hombre de pocas palabras, le hizo una cuna con sus propias manos. Para que duermas sabiendo que la tierra también la quiere, dijo. Yo bordé el nombre Lía en una mantita celeste. Cada letra, una promesa, cada puntada, un lazo nuevo entre ella y yo. Algunas vecinas murmuraban que como una muchacha sin marido iba a criar una hija ajena, que qué pecado estábamos permitiendo. Pero en esa casa, las palabras del pueblo no tenían eco. Allí solo valía el amor, el esfuerzo y la voluntad de sanar. Y cada vez que Lía me miraba, con esos ojitos como pozos tranquilos, yo entendía algo sagrado, que mi historia, por más rota que estuviera, ya no era solo mía. Ahora tenía sentido en la piel de esa niña, en su calor, en su risa, en su vida. El primer cumpleaños de Lía fue una ceremonia íntima, pero cargada de significado. Horneamos un pastelito de vainilla entre todas, le pusimos una velita solitaria y colgamos listones de colores en la entrada del taller. No había invitados con trajes elegantes ni regalos costosos, pero sobraban abrazos, risas y miradas que hablaban sin palabras. Esa tarde, mientras Lía intentaba dar sus primeros pasos, sentí una paz que jamás había conocido, una paz que no venía del silencio ni del olvido, sino de la certeza de estar haciendo lo correcto. En mi diario escribí: hace un año yo pensaba que no servía para nada. Hoy mi hija me mira como si fuera su universo entero, y yo, sin saber cómo, lo soy. Desde entonces, cada día con Lía era un acto de amor y de reparación. Cuando la vestía, recordaba las veces en que yo tenía que remendarme la ropa sola. Cuando la alimentaba, pensaba en esas noches donde solo había tortillas frías y miedo. Y cuando la abrazaba para dormir, sentía que también abrazaba a la niña que yo fui, esa que nadie supo cuidar. Un domingo, mientras barría el patio, don Fermín me entregó un sobre con mi nombre. Era del municipio. Al abrirlo, me encontré con una hoja oficial, el acta de nacimiento de Lía, donde mi nombre aparecía como madre. No supe cómo reaccionar. Temblé, lloré, caí de rodillas y recé, no porque creyera que era una santa, sino porque comprendí que, al fin, la vida me había dicho que sí. Ese documento, tan simple en apariencia, era mi salvoconducto hacia el futuro, la prueba de que todo lo que me quitaron, ahora lo estaba reconstruyendo, con amor, con paciencia y con dignidad. Y lo más hermoso, Lía no sabía de traumas ni de secretos, solo conocía la calidez de mis brazos, el sonido de mi voz y el aroma del pan recién hecho cada tarde. Ella era mi presente y también mi redención. Con el acta en mano y a Lía dormida en el pecho, salí al mercado ese lunes como si caminara sobre nubes. Era la misma calle de siempre, las mismas voces de los vendedores, los mismos puestos de frutas y flores. Pero yo ya no era la misma. Llevaba a mi hija en un rebozo color bugambilia y en el alma, un canto silencioso que decía: lo lograste, Julia. Contra todo, contra todos. Esa semana, doña Irma me propuso algo que me dejó sin palabras. Julia, el taller es tuyo. Nosotros ya estamos grandes, y tú ya sabes bordar, dirigir y enseñar. Queremos que lo tomes, y si te parece bien, que le pongas tu nombre. Lloré sin disimulo, no por miedo esta vez, sino por gratitud. Era como si todo el dolor del pasado hubiera sido la tierra oscura donde al fin nacía una semilla nueva. Nombré al taller Hilos de Esperanza, y puse un letrero de madera en la entrada, grabado con mis propias manos. Las mismas manos que un día fueron atadas, ahora sostenían clavos, sueños y dirección. Empezamos con 5 mujeres, todas con historias difíciles, todas buscando un refugio donde no las juzgaran. Les enseñé desde lo básico, cómo sostener la aguja, cómo respirar mientras se cose, cómo no frustrarse si la puntada sale torcida. Pero más que eso, les enseñé a mirarse al espejo sin miedo, a saberse capaces, a entender que su valor no depende de lo que les hicieron, sino de lo que ellas deciden construir. Lía, ya de 2 años,
Caminaba entre bastidores y telas como si el taller fuera una extensión de su alma. Las muchachas la adoraban, y yo vivía cada día como un milagro. Un día, una de ellas me dijo: Julia, tú no solo bordas, tú reconstruís el alma de una con cada palabra. Y yo respondí sin pensar: no soy yo, es el hilo, y es el amor que nunca más vamos a dejar que nos quiten. Las paredes del taller empezaron a llenarse de colores. Cada una de las muchachas tenía su rincón, con bordados colgados como cuadros vivos, testimonios sin palabras de todo lo que habían superado. A veces nos sentábamos en círculo al terminar la jornada, tomábamos café de olla y compartíamos historias, sin apuro, sin miedo, sin interrupciones. Solo la palabra como bálsamo, y los silencios como respeto. En esas conversaciones comprendí que no estaba sola, que la violencia que yo viví no era un caso aislado, que muchas mujeres habían callado durante años, que otras habían huido con lo puesto, y que algunas no habían logrado escapar. Por ellas también trabajábamos, para honrarlas, para demostrar que sí se puede. Una mañana, llegó al taller una joven de 15 años. No hablaba casi nada, tenía la mirada baja y la espalda encorvada, como si el mundo le pesara entero. Se llamaba Rebeca. No pregunté detalles, solo la invité a sentarse. Le puse una aguja en la mano y le dije: cuando quieras hablar, aquí estamos. Y si no quieres, también. Pasaron semanas sin que dijera una sola palabra, pero un día, mientras bordaba una luna llena en un pedazo de manta, susurró: gracias, no necesitaba más. Rebeca se convirtió en una bordadora talentosa, silenciosa, precisa, profunda, y en sus diseños empezó a dibujar pájaros, decenas de aves con alas abiertas, una tras otra, como si quisiera decirnos que, aunque no supiera volar todavía, estaba lista para aprender. Ese día, al verla tan concentrada, entendí que el taller ya no era mío, era de todas, era de cada mujer que llegaba con las manos temblando y salía con los ojos brillando, y entonces decidí dar un paso más. Llamé a Carmen y le dije: quiero abrir otro taller, en mi pueblo, donde comenzó todo, donde todavía hay niñas como la que yo fui, esperando que alguien les diga: tu vida no se acaba aquí. Carmen guardó silencio un segundo, y luego respondió con voz firme: entonces es hora, Julia, ve y enciende esa luz donde antes hubo sombra. Volver a mi pueblo no fue sencillo, el camino me resultaba familiar, pero cada curva parecía una herida abierta. Llevaba a Lía de la mano, ya con 4 años cumplidos, y en la otra, una caja de hilos de colores. No iba a enfrentar a nadie, iba a sembrar esperanza donde antes solo hubo silencio. Llegamos un viernes por la tarde, la misma terminal polvorienta, el mismo aire seco. Pero ahora yo respiraba distinto. Nos hospedamos en la casa de una señora amiga de Teresa, una mujer viuda que había perdido a su hija por culpa de un marido alcohólico. Nos recibió con un abrazo largo, y sin decir palabra, me señaló un cuarto limpio con 2 camas pequeñas. Aquí es tu refugio, mija, me dijo, y ahora este pueblo también tiene que escucharte. Al día siguiente, caminé hasta la iglesia, no para rezar, sino para sentarme en la banca más cercana al atrio y mirar a la gente pasar. Muchos me reconocieron, unos fingieron no verme, otros me saludaron con una mezcla de sorpresa y culpa, pero no importaba, yo ya no iba buscando aprobación, iba sembrando dignidad. El lunes reuní a un grupo de 5 niñas, todas entre los 9 y los 12 años. Las cité en el patio de la escuela vieja con permiso de la directora. Llevaba telas, agujas, bastidores y galletas de avena. Cuando llegaron, me miraban con desconfianza. Algunas venían sin hablar, otras no sabían ni enhebrar la aguja, pero yo sí sabía cómo empezar. Les dije: aquí nadie grita, nadie obliga, y lo que se borda, no se juzga. Poco a poco, los hilos empezaron a cruzarse, no solo en la tela, sino entre nosotras, entre sus historias y la mía, entre sus miedos y mis cicatrices. Una de ellas, Carmela, me recordó a mí, pelo enmarañado, voz bajita, manos nerviosas. Una tarde, mientras bordábamos un girasol, me susurró: mi papá dice que las mujeres no valemos nada. Yo la miré con firmeza y le respondí con voz clara: eso te lo dijo alguien que olvidó que nació de una mujer. Carmela bajó la cabeza,
pero sus manos siguieron bordando, como si cada puntada tejiera también una nueva forma de pensarse. Con el paso de los días, el taller improvisado se fue llenando. Ya no eran 5 niñas, ahora eran 13, y luego, 15. Unas llegaban con permiso de sus madres. Otras escapaban un rato de sus casas para sentarse en ese círculo donde no había gritos ni empujones. Lía, como siempre, estaba a mi lado, coloreaba mientras yo enseñaba, repartía galletas, o se quedaba dormida sobre un costal de tela. Para ellas, verla era una señal de que sí se podía criar con amor, de que sí existía una infancia sin miedo. Una mañana, una mujer se acercó al taller con la mirada baja. Era mi madre. Se veía más delgada, más canosa, más cansada, pero sus ojos eran los mismos. Esos ojos que me habían mirado con resignación tantas veces. No supe qué decir. No grité, no la abracé, solo la dejé hablar. Julia, me dijeron que estabas aquí. Yo sé que no tengo derecho a nada. Solo quería darte esto. Sacó una bolsita de tela. Adentro había una medalla de San Benito, la misma que ella llevaba al cuello cuando yo era niña, la que decía que nos protegería del mal, aunque el mal vivía con nosotras. Me despertaba cada noche pensando en ti, pero no sabía cómo buscarte, no sabía si querías verme, solo quería que supieras que lo siento, que si yo no te defendí, fue porque no sabía cómo, porque a mí tampoco me enseñaron a hacerlo. La escuché, en silencio, con el corazón apretado. Le dije, no vine a buscar perdón, vine a darlo, porque yo necesito estar en paz, y porque Lía merece una madre sin rencores atados al alma. Nos abrazamos. No fue un abrazo de reconciliación mágica, fue uno tímido, frágil, pero verdadero. Mi madre me ayudó esa tarde a recoger las sillas, a servir jugo y a bordar su primer pañuelo en años. No hablamos más del pasado, no hacía falta. A veces, perdonar no es borrar, es decidir que el dolor ya no manda, que la vida sigue y que el amor, aunque herido, puede volver a florecer. Después de aquel reencuentro, algo se aflojó dentro de mí. No fue olvido, no fue alegría inmediata, fue una especie de descanso, como si al soltar la rabia, mis huesos pudieran al fin respirar. Mi madre comenzó a venir cada miércoles al taller. No hablaba mucho, pero su presencia se volvió parte del paisaje. Pelaba naranjas para las niñas, doblaba telas, y de vez en cuando se animaba a bordar alguna flor. Lía empezó a llamarla abuelita, sin que nadie se lo dijera, solo porque su instinto le dijo que así debía ser. Y verla reír con ella, verla tejerle una bufanda diminuta, fue como presenciar un milagro sencillo, uno que no hace ruido, pero transforma todo. Una tarde, mientras bordábamos en el corredor, mi madre me miró de reojo y dijo, siempre creí que tú eras la más débil, porque llorabas mucho, porque no respondías, y ahora veo que eras la más fuerte, porque no te endureciste. Me quedé callada, no porque no tuviera palabras, sino porque esa frase me sanó algo que ni siquiera sabía que seguía roto. El taller ya no era solo un espacio de bordado, era una casa sin paredes, una escuela sin castigos, un templo sin dogmas, y comenzó a llegar más gente, mujeres mayores, jóvenes embarazadas, niñas tímidas con sueños gigantes, todas con algo en común, ¿no? El deseo de no repetir la historia. ¿Qué les impusieron? Entonces una idea germinó en mí, hacer una exposición pública, mostrar lo que se bordaba allí, no como obra de arte, sino como testimonio. Cada mujer bordaría su historia, sin nombres, solo símbolos, colores, frases sueltas, y colgaríamos los manteles, las servilletas, las mantas, en el kiosco del pueblo, a la vista de todos. La directora de la escuela nos apoyó, la señora del pan regaló bollitos, y un joven que había sido mi compañero de primaria prestó su equipo de sonido. El día llegó, y ese kiosco, tantas veces testigo de burlas y chismes, se convirtió en altar, uno bordado con dolor, pero también con belleza, con hilos que no escondían las heridas, sino que las convertían en alas. La exposición fue como abrir una herida frente al pueblo, pero sin sangre, solo con verdad. Las telas colgaban como banderas íntimas, cada una contaba algo, un abrazo que nunca llegó, un grito ahogado en una habitación, una niña corriendo bajo la lluvia con los zapatos rotos. La gente llegó con
recelo, miraban en silencio, algunos bajaban la mirada, otros se limpiaban los ojos sin disimulo. Una señora mayor se acercó y tocó con la yema de los dedos una servilleta que tenía bordado. No me pegues más, mamá, hoy tengo examen. Se quedó ahí, quieta, hasta que susurró, esa la bordó mi hija. Yo sé que sí. No hubo discursos, no hubo música, solo el murmullo de un pueblo enfrentándose a lo que siempre supo, pero nunca quiso ver. Y yo, en medio del kiosco, sosteniendo la mano de Lía, sentí que por fin habíamos ganado algo más grande que una batalla, la dignidad. Esa noche regresamos al taller con las telas en el pecho, como si lleváramos a cuestas un nuevo corazón. Las niñas reían, las mujeres abrazaban, y mi madre, con los ojos enrojecidos, me dijo, hoy entendí que hay formas de pedir perdón sin abrir la boca. Yo solo asentí, porque en ese momento no hacían falta palabras. El silencio lo decía todo, un silencio distinto al que conocí en mi infancia. Este era un silencio lleno, cálido, reparador. Desde entonces, el taller no paró de crecer. Nos escribieron desde otros pueblos. Querían replicar el proyecto, pedían ayuda, consejos, hilo, pero sobre todo, esperanzas. Así nació la red de Bordadoras del Sur. Mujeres unidas por el hilo y la memoria, mujeres que ya no se escondían, que sabían que cada puntada era un acto político, un reclamo de humanidad. Y yo ya no era solo Julia Ester. Ahora me decían maestra, fundadora, comadre del alma, pero para Lía, yo seguía siendo solo una cosa, mamá, y con eso, me bastaba. Con los años, la red creció más de lo que alguna vez imaginé. Ya no eran solo talleres, eran refugios, pequeños santuarios donde las mujeres encontraban abrigo, una aguja y sobre todo, una escucha. Nos llamaban desde Chiapas, desde Oaxaca, desde el Chocó. Querían aprender cómo bordábamos sin patrones, cómo tejíamos sin juzgar, cómo se construía un lugar donde el alma pudiera desahogarse entre tela y silencio. Yo viajaba con Lía a mi lado. Ya era una jovencita de trenzas largas, ojos profundos, y una risa que iluminaba donde pisara. Ella hablaba de mí como si yo fuera una leyenda, pero yo solo era una mujer que decidió no morir en vida. Una vez, en un foro, me preguntaron, ¿qué necesita una mujer rota para reconstruirse? Yo respondí sin pensar, un espacio donde no la llamen loca, y alguien que le diga que aún sirve, aunque se sienta en pedazos. Ese día, al volver al hotel, Lía me abrazó fuerte y me dijo, mamá, ¿te das cuenta? Todo lo que hiciste con dolor ahora es medicina para otras. Y yo lloré, porque no lo había visto así, porque uno no se imagina que su historia pueda salvar a nadie, solo espera sobrevivirla. Años después, un reportaje internacional nos puso en portada, la mujer que bordó su propia libertad. Salíamos Lía y yo sentadas en el corredor del taller, riendo, rodeadas de telas, de bastidores, de vida. Gente comenzó a donar, a ofrecer becas para las niñas, a enviar cajas de hilo desde Europa y América del Sur. Pero lo que más recibíamos eran cartas de mujeres de todas las edades diciendo, yo también viví eso, gracias por contar lo que yo no me atrevo. Hoy me animé a bordar mi primer flor. Entonces supe que había hecho lo correcto, que todo el infierno que viví no fue en vano, que el horror, cuando se nombra y se borda, pierde su fuerza y se convierte en semilla. El taller cumplió 25 años, 25, y cuando colgué ese cartel en la entrada, mis manos temblaban de emoción. Nunca imaginé vivir tanto, y mucho menos vivir tan bien. Lía organizó una celebración hermosa, invitó a bordadoras de todas partes, a niñas que ahora eran mujeres, y a mujeres que ya peinaban canas, pero que aún bordaban como si la vida les llegara por la yema de los dedos. Ese día, mientras todas reían y compartían sus mantas, me pidieron que hablara. Subí al pequeño templete y con la voz entrecortada les dije, yo no tengo estudios, ni títulos, ni grandes palabras, solo tengo mi historia, y mi historia es como la de muchas de ustedes. Una historia que comenzó en el silencio pero que hoy se canta con hilo y aguja. Hicimos una exposición con los bordados más antiguos, entre ellos el primero que bordé en aquel taller de Doña Irma, una mariposa azul con alas desiguales. Recuerdo que en ese tiempo me daba vergüenza mostrarla, pero ahora la colgamos en el centro de todo,
como símbolo de lo imperfecto que también vuela. Lía tomó la palabra después, y dijo algo que me hizo llorar como nunca. Mi mamá no solo me adoptó, me parió con el alma. Ella es la razón por la que muchas de nosotras estamos aquí, porque convirtió su dolor en arte, y su historia en puente. Las mujeres aplaudieron de pie, algunas lloraban, otras gritaban, ¡bravo! Y yo solo pude bajar la cabeza, cerrar los ojos, y agradecer. Esa noche, ya en casa, Lía me sirvió una taza de té de canela y me dijo, mamá, ¿qué sigue? Y yo respondí, lo que venga. Hija, ya no tengo miedo, porque cuando una mujer sobrevive, ya no le teme al futuro, lo borda, lo diseña, lo siembra, y cuando lo hace rodeada de otras mujeres, ese futuro florece. Han pasado los años, y aunque mi espalda ya no es la misma y mis manos tiemblan un poco al sostener la aguja, mi alma sigue bordando con la misma pasión. A veces despierto en la madrugada y escucho el murmullo del hilo deslizándose por la tela, aunque el taller esté en silencio. Entonces sonrío, porque sé que no estoy sola, que en algún rincón del país, una niña, una madre, una abuela, están también bordando su libertad. Lía ahora es psicóloga y dirige varios de los talleres nuevos. Tiene la misma ternura que yo vi en Carmen, la misma firmeza que admiré en Doña Irma, y la misma rebeldía silenciosa que habita en cada mujer que ha decidido no callarse más. Ella dice que quiere abrir una casa grande, una especie de refugio escuela donde las mujeres puedan aprender a sanar, a estudiar, a criar sin miedo. Y sé que lo hará, porque si hay algo que la vida me enseñó es que el amor que se siembra, florece, aunque lo hayan pisoteado 1000 veces. Yo paso mis días en el mismo corredor donde empezó todo. Veo llegar a las nuevas niñas. Les doy un beso en la frente. Les enseño a enhebrar la aguja y les digo al oído, no estás rota, solo estás empezando a reconstruirte. A veces me preguntan si aún guardo rencor. Y siempre contesto lo mismo, no, porque el rencor no deja espacio para la ternura, y yo elegí vivir bordando ternura. Cada puntada que doy es un sí a la vida, un yo puedo y un no más a todo lo que quise olvidar. Y aunque muchos ya no recuerden mi historia, yo la llevo bordada en el pecho, como una cicatriz hermosa, como una bandera que me recuerda cada día no naciste para el miedo, naciste para crear. Hoy tengo 79 años. Y cuando el sol se cuela por las rendijas de mi casa, me siento en el mismo banco de siempre, con una taza de café tibio y un bastidor entre las manos. No bordo con la prisa de antes. Ahora cada puntada es una oración, una ofrenda, una forma de agradecerle a la vida por no haberme dejado morir cuando yo ya me había rendido. A veces, los pájaros se posan en la baranda del taller, y yo les hablo bajito. Les digo, cuéntenle al mundo que aquí se sanó una mujer. Que aquí, donde hubo miedo, hoy hay flores. Cada cierto tiempo, llegan periodistas, curiosos, estudiantes, buscando entender cómo se vence el horror. Y yo les digo la verdad, sin adornos, se vence a pedacitos, con aguja, con pan, con abrazos, con una niña que te dice mamá aunque no lleve tu sangre, con una mujer que te llama hermana aunque nunca hayas compartido cuna, con una tela vieja que se convierte en bandera, con un yo también que no da vergüenza. Mi historia ya no me duele, ahora me sostiene, y si tú, que me escuchas, alguna vez pensaste que no podrías más, mírame, estoy aquí, con el corazón completo, aunque remendado, con la voz firme, aunque hubo años en que solo lloré, con la espalda recta, aunque el peso del pasado casi me quebró. No sé cuánto tiempo me quede, pero sí sé que voy a hacer hasta el último día, seguir bordando, seguir sanando, seguir diciendo, sin miedo, nadie nos quita lo que tejimos con amor. Gracias por escucharme, hijita, gracias por dejarme bordar mi historia en tu memoria. Y si alguna vez te sientes sola, recuerda esto, mientras haya hilo, siempre habrá esperanza.